Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? El día de hoy continuaremos con nuestras clases de aritmética. En nuestra sesión 7 vamos a tratar ahora la progresión geométrica. Veamos en qué consiste la progresión geométrica. La progresión geométrica es una sucesión que tiene por razón un cociente constante. ¿Cómo se calcula esa razón? Se calcula dividiendo el término, un término entre el término anterior. Eso es lo que nos da la razón geométrica. Cuando vemos que hay esa razón entre cada uno de los términos, entonces diremos que este tiene una razón geométrica. También sabemos que para hallar el término enésimo, lo calculamos de la siguiente manera. El término enésimo va a ser igual al primer término por la razón elevado al exponente n menos 1, que viene a ser n, viene a ser el término que se está hallando. Si por ejemplo yo quiero hallar el término 20 de una progresión geométrica, entonces le voy a restar 1 a esta cantidad. Ahora, ¿cómo yo hallo la suma de los n primeros términos? Lo hallo mediante esta fórmula, ¿no? T1, ¿no?, que multiplica Qn menos 1 igual a Q menos 1. Esta sería la fórmula para hallar la suma de los n primeros términos. También vemos que hay propiedades con respecto a esto, ¿no? Diremos que el producto de términos equidistantes es constante. Por decir, si esta es una progresión geométrica, entonces observamos que estos productos son iguales. Un quinto por 3125, 5 por 125, siempre son iguales. Igual, en este caso estamos viendo términos pares. Si son términos impares, ¿ves? El término central, ¿no?, va a ser igual a esta cantidad, ¿no? Siempre va a ser 1. Luego, acá también tenemos otros ejemplos. Igual acá, ¿no? Entonces producto es igual a 4 novenos, 4 novenos, que es igual a 2 tercios. Es así como una de las propiedades más importantes que tiene la progresión geométrica. Entonces una progresión geométrica algunas veces ya es más completo. Acá ya vemos la suma de los elementos y también vemos la suma de las razones, ¿no? La suma de los términos. También vemos cómo calcular un término enésimo. Ya vemos en conjunto estas propiedades. Veamos un ejemplo. Nos dicen calcula la suma de los 6 primeros términos de esta sucesión geométrica, ¿no? Acá vemos que la razón es 2, ¿no? Vemos este dato, que la razón es 2, porque 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, o también podríamos verlo dividiendo, 6 entre 3, 2, 12 entre 6, 2, 24 entre 2 es 2. Entonces la razón es 2. Entonces, para calcular la suma de los 6 primeros términos, entonces nuestro n vale 6. Entonces, la suma de los 6 primeros términos va a ser igual al primer término, que es 3, la razón elevado a la sexta, el término que estamos buscando, menos 1. Y luego acá tenemos 2 menos 1. Haciendo las operaciones, resulta 2 a la sexta es 64, 64 menos 1 es 63, y 3 por 63 es 189, que vendría a ser la suma de estos términos. Bien, estimados alumnos, ha sido todo por hoy. Nuestra clase de introducción a las progresiones geométricas. Nos vemos en nuestra clase práctica. Gracias.